Queridos amigos, pues muy buenos días y feliz domingo. He querido titular esta reflexión Los efectos de la oración o los efectos del encuentro con el Señor, porque me parece que este pasaje en el que Lucas nos está explicando la transfiguración, pues además de este momento de gloria de Cristo, se nos está poniendo de manifiesto algunos efectos o algunos resultados que tiene la oración. ¿Cuántas veces se nos dice la oración no sirve para nada, me paso el día rezando y no se cumple lo que pido, etcétera, etcétera? Bueno, pues hoy me gustaría reflexionar sobre los efectos que tiene el encuentro con el Señor. Mirad, leyendo un poco entre líneas la lectura del Evangelio de hoy, dice el Evangelio: Jesús se los llevó a un monte alto a orar. Tradicionalmente se habla del monte de la transfiguración. Y el monte de la transfiguración, cuando uno va allí a Israel, a Tierra Santa, y lo llevan al monte de la transfiguración, es un monte altísimo. Hay que ir en unas furgonetas porque tiene unas carreteras que son muy sinuosas y es muy difícil llegar hasta arriba, tardas un rato. Es decir, se trata de una montaña alta. Jesús se lleva a los suyos a orar a una montaña alta, tarda quizá un día caminando. Y a mí me sugería esta idea de que Jesús se los lleva a un monte alto a orar, me sugería la idea de que la oración implica esfuerzo. No es verdad eso de que orar no cuesta nada, sí que cuesta. De hecho, todo aquello que merece realmente la pena cuesta esfuerzo, implica un esfuerzo. No hay ninguna meta que verdaderamente merezca la pena que se haga cuesta abajo. Todas son cuesta arriba, todas son costosas. Y la oración merece mucho la pena. Así que la primera idea es, la oración implica esfuerzo. Y en este tiempo de Cuaresma quizás tengamos que redoblar nuestros esfuerzos para poder estar tiempo en oración, dedicar tiempo a la oración. No es fácil, ¿eh? No es fácil habituarse a tener ratos de oración cuando no se está habituado o acostumbrado a ello. Nos dice también la Escritura que su aspecto cambió, el aspecto de Jesús cambió. Y veía yo y me preguntaba, ¿hasta qué punto mi aspecto, hasta qué punto mi vida cambia? Porque el encuentro con Jesús, cuando es real, cambia la vida, porque nos descubre una nueva forma de ver y de afrontar la realidad que tenemos por delante. Y digo que cuando es real porque muchas veces nos acercamos a una oración a todo menos a un encuentro real con el Señor. ¿Cuántas veces hacemos una oración y en verdad lo que estamos es mirando la vestimenta que trae aquel o aquella, o estamos atendiendo a la falta de ortografía del papelito que nos han dado? ¿Cuántas veces nos acercamos a una oración y no nos acercamos al encuentro real con el Señor? Por eso digo que tiene que ser real. Y cuando este encuentro se produce, yo ya no miro, razono y decido por mí mismo, sino que miro, razono y decido por Jesús, en función de Jesús, porque Jesús está en mi interior. Y mi razonamiento, mi mirada y mi forma de entender la vida y la realidad es a través de Jesús. Es esta expresión tan potente de San Pablo cuando dice: ya no soy yo quien vive, es Cristo quien vive en mí. Pues su aspecto cambió y el mío también debería cambiar. En tercer lugar, nos cuenta la Escritura que se aparecen Moisés y Elías. Es la forma que la Sagrada Escritura tiene para explicarnos que Jesús se encuentra con todo el Antiguo Testamento. Moisés, que representa la ley, la Torá, y Elías, que representa a los profetas, a todo el mundo profético del Antiguo Testamento. Pues Jesús se encuentra con este Antiguo Testamento en una especie de conexión con el Antiguo Testamento. Y yo digo en esto, y la reflexión que a mí me surgía era que la oración nos reconcilia con nuestro pasado, nos conecta con él, nos hace, ¿cómo diría?, afrontarlo para afianzarnos en el presente y proyectar así el futuro. ¿Cuántos de nosotros nos vivimos mucho desde heridas del pasado, desde cosas que nos han pasado, desde realidades que vivimos y que deberían estar ahí en el pasado, pero que en realidad hacemos constantemente presentes y en muchas ocasiones de manera muy dramática, por cuanto que son heridas que todavía seguramente no han cerrado? En cuarto lugar, nos dice la Escritura que los apóstoles, muertos de sueño, pudieron contemplar la gloria de Jesús. Es decir, a veces el cansancio, la dejadez, la comodidad, la desilusión, el desfonde o la propia desesperanza
nos impiden el maravilloso espectáculo de ver en la vida lo que acontece a diario. Nuestra condición a veces nos lo impide. Y la oración nos ayuda a mantenernos despiertos, a mantener los ojos de la fe abiertos para poder percibir de alguna manera la misteriosa presencia de un Dios que está siempre ahí, que a veces pasa desapercibido a nuestra mirada. En quinto lugar, qué bien se está aquí, nos dice Pedro. Estaba a gusto Pedro, estaba contento, estaba a gusto, estaba allí contemplando una auténtica maravilla, contemplando la gloria de Jesús, contemplando a Moisés y a Elías, estaba a gusto. Y es bueno hacer presente nuestras emociones, es bueno ponerle nombre, es bueno razonarlas, es bueno conocernos bien en este sentido, en el campo de las emociones. Es bueno y muy importante saber lo que me pasa. Pedro se sentía genial contemplando a Jesús. ¡Qué maravilla! Todo el Antiguo Testamento y el Nuevo juntos. Una maravilla. Pero atención, la oración no se ha hecho para que estemos a gustito. Para eso dediquémonos a hacer esto del mindfulness y que nos alineen los chakras con el universo. Para eso no se ha hecho la oración. La oración cristiana va mucho más allá de una cuestión de sentirme bien o sentirme a gustito o sentirme... No es una cuestión de sentirse bien o mal, es un encuentro real con alguien con mayúscula que está más allá de mí mismo. Esta es la oración. Nuestra referencia no es a nuestro yo, a sentirme yo bien, a sentirme yo alineado, a sentirme yo en paz. Es hacia alguien que, como digo, está más allá que yo mismo. En sexto o séptimo lugar, ya no sé qué número vamos, aparece la Trinidad, aparece el Padre poniendo de manifiesto que aquel es al que ha elegido el Padre y que hay que escucharle, y aparece una nube como símbolo del Espíritu que pone de manifiesto la presencia de la Trinidad. Es decir, la Trinidad entera se manifiesta en este Evangelio, donde se explicita de manera clara que Jesús es, que Él es el Hijo y que lo que hay que hacer con ese Hijo es escuchar. ¿A cuánta gente escuchamos? ¿Cuántas cosas escuchamos? ¿Cuánta palabrería? No tengo tan claro que en este tiempo de Cuaresma estemos dedicando tiempo a escuchar a Jesús. Esta presencia de la Trinidad se nos presenta como un auténtico signo, ¿no? Un auténtico signo de que lo que allí está sucediendo es verdad, porque es de Dios. Mirad, a veces me preguntan, oye Manolo, ¿cómo sé yo si esto que siento es de Dios? Yo siempre respondo lo mismo. Si es de Dios, lo sabes, tu corazón lo sabe. Y al revés, si no es de Dios, tu corazón también lo sabe. Es verdad que no siempre lo podemos poner palabras a emociones espirituales, es verdad. Pero en el fondo nosotros sabemos que eso que me está pasando es de Dios o que eso que me está pasando no es de Dios. Cuando alguien tiene un encuentro profundo y real con el Señor, se sabe. Así que, queridos hermanos, favorezcamos en este tiempo de Cuaresma este encuentro real con el Señor, este tiempo de oración, porque fijaros la cantidad de efectos bonitos y maravillosos que se pueden suceder en nuestra vida cuando uno tiene este encuentro real, auténtico, con un Dios que va a estar ahí siempre, para nosotros. Buenos días, queridos hermanos.